Bienvenido una vez más a su programa Palabras que Transforman, el ministerio en línea de Casa Nueva Voz. Y es un gusto para nosotros que usted esté con nosotros y pueda el día de hoy oír la palabra del Señor. No sé de dónde usted nos está viendo, sea de su sala, de su carro, en su trabajo, en algún lugar a donde usted haya hallado la oportunidad de escuchar estas palabras. Es bueno que esté con nosotros, pues sabemos que Dios a través del Espíritu Santo depositará una semilla de fe y de palabra poderosa que le dará herramientas para que usted pueda triunfar en la vida. Agradecemos a Dios por todos los que están con nosotros en cualquier lugar del mundo que nos esté viendo, de cualquier continente a donde usted pueda recibir esta palabra. Queremos decirles que les enviamos un fuerte abrazo virtual hasta donde usted está y queremos declarar a su vida que usted es más que vencedor en el nombre de Jesús, que no importa la circunstancia, adversidad esté delante de usted, Dios le ha dado el poder y la autoridad de decirle a ese monte: quítate y échate en el mar, y será hecho de acuerdo a la palabra que usted declare con su boca. Por eso el día de hoy es un gusto para mí poder seguir con la serie que hemos llamado Entendiendo y Aprendiendo de los últimos 8 días de Jesús antes de la crucifixión. Es algo muy poderoso porque hay muchos que no entienden o no saben qué tanta enseñanza podemos obtener o conocer a través de estos días, los últimos 8 días de la vida de Cristo antes de la cruz. Usted me dirá: pastor, ¿y por qué es necesario saber de estos días? Porque yo quiero decirle que aún los escritores de los evangelios pusieron tanto énfasis en estos 8 días que la mayoría de ellos escribieron grandes partes de su libro o capítulos, como ahora los conocemos, los escribieron acerca de los sucesos de lo que pasó en estos días. Es por eso que el día de hoy yo voy a invitarlo a que se una conmigo y juntos podamos estudiar lo que pasó un lunes en el día en la vida de Jesús. Pero antes de entrar allí, solamente quiero darle una breve conexión con la enseñanza que di el día de ayer. Y el día de ayer hablé acerca del domingo, cuando hablé acerca de que Jesús hizo una entrada triunfal a Jerusalén. Y que les dije que él había experimentado diferentes cosas al propósito que Dios tenía para él. Y que todos nosotros en nuestro camino al propósito de Dios en algún momento enfrentaremos estas 3 cosas. Les dije que cuando Jesús se dispuso a ir a Jerusalén, primero se confrontó con porras, gente que le dijeron: qué bueno, no sabes qué excelente lo que estás haciendo. Y estaban gritando y en alegría y en gozo empezaron a declarar que él era el rey. Hosana, hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero no sabe qué, no porras. También se confrontó con palabras negativas. Yo lo puse con burlas sarcásticas, con burlas de personas que no lo querían ahí porque se veían amenazados por su grandeza, su autoridad y la palabra poderosa que había en su boca. Y entonces hablamos de cómo ellos no pudieron detenerlo, sino que Jesús les dijo: si es callan, porque ellos querían que los seguidores de Jesús se callaran. Y Jesús dice: callan, entonces las piedras clamarán. Y es por eso que yo quiero decirte el día de hoy que yo no sé si tú estás siendo atacado en tu vida por burlas sarcásticas, por personas que quisieran frenarte en tu caminar con Dios. Pero yo quiero decirte que es tiempo que te levantes y con Cristo juntamente hacia adelante hagas una entrada triunfal hacia aquello que Dios te ha llamado a hacer.
Pero no siempre las entradas triunfales te llevan a un proceso fácil. Porque hay momentos en los cuales Dios te dice que camines, pero lo que viene delante de ti probará cada una de las áreas más profundas de tu corazón. Probará tu fe, probará tu perseverancia, probará tu intensidad y tu entusiasmo, probará todo cuanto hay en ti para saber si estás listo para caminar en lo que Dios te ha prometido. Pero yo quiero decirte que la última cosa que Jesús hizo en ese domingo fue llorar. Y cuando estaba llorando, lloraba al ver la ciudad y porque sabía la incredulidad que había en ella y que no lo iban a recibir como él desearía. Y como él era el mensajero del Padre para traer un mensaje de salvación y redención, él estaba cargado en su corazón, porque veía una ciudad envuelta en mucha religiosidad, pero no conectada profundamente con el Padre. Y eso fue lo que movió su corazón. Y dice la palabra que allí estaba él y él lloró. Y mientras lloraba, estaba entendiendo la magnitud de la experiencia que él iba a vivir, pero también la situación, los efectos que traería el rechazar a Jesús y cómo la ciudad sería juzgada tan tremendamente porque no reconocieron el día de su visitación. Y espero en Dios que tú como hijo de Dios o tú como alguien que estás deseando ir a Dios, entonces no cierres tu corazón y no dejes que la incredulidad ni la duda te robe lo que Dios tiene para ti. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por la duda, entonces el enemigo nos roba el propósito que Dios ya determinó, que tú serías más que vencedor a través de él, porque él ya ganó la victoria. Solamente tú tienes que apropiarte de ella. Y es por eso que el día de hoy, al entrar al día lunes, es algo bien especial, pero también a la misma vez nos enseña una parte del carácter de Cristo que muchas veces la gente no ha entendido que Él tiene. Y es ese tipo de carácter en el cual Jesús es firme, en que Él viene con una determinación clara, en que Él trae una frente de hierro y va a frente que hagamos cosas para Dios, como que seamos para Él. Que nosotros no tan simplemente declaremos palabras, sino que también unamos a esas palabras acciones de fe que produzcan y manifiesten el reino de Dios en la tierra. Es por eso que al comenzar la escritura de hoy, yo quiero animarte a ir conmigo allá al libro de Marcos, en el capítulo y versos 11 al 19, y de allí extraeremos la palabra del Señor. El día de hoy la voy a dividir en dos partes, porque hubieron dos sucesos el día lunes que acontecieron, de los cuales nosotros tenemos que saber. El primero de ellos, la Biblia lo declara como la maldición de la higuera estéril. Y el segundo de ellos, la Biblia lo declara como la purificación del templo. Entonces, estos dos sucesos acontecen un lunes. Y entonces lee la palabra del Señor. Y dice el verso 11 de Marcos 11, y entró Jesús en Jerusalén, y está hablando acerca del día domingo. Aquí el primer versículo 11 habla de lo que aconteció el domingo, ya después de que Jesús entra en la ciudad. Y dice de la siguiente manera: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como anochecía, se fue a Betania con los 12. Y entonces dice la Biblia que ese domingo Jesús entró a Jerusalén. Y cuando entró a Jerusalén, entonces lo único que hizo ese domingo, después de la entrada triunfal, fue caminar y observar. Se hizo un observador de todo lo que estaba aconteciendo en la ciudad.
caminó algunas calles y llegó hasta el templo, llegó hasta el lugar más importante de la ciudad, para que usted nomás imagine el lugar a donde estaba. Dice que el templo de aquel entonces medía aproximadamente 15 estadios de fútbol americano. Era un lugar enorme, era un lugar grandísimo. Había una grande propiedad y estaba dividida, digamos, como en dos partes. En la parte del atrio, donde entraban todo tipo de personas, no solamente judíos, sino también entraban los gentiles. Y era allí en el atrio donde se hacían muchas cosas. Y luego la Biblia dice que entonces Jesús entró y miró. Pero esa es la segunda parte de nuestro mensaje, no es la primera. La primera vamos a hablar acerca de la higuera. Y es lo que usted está viendo detrás de usted. Usted está viendo higos y cómo crecen y cómo maduran. Y entonces la Biblia dice que entonces cuando Jesús ya echó su vistazo, entonces se devolvió y salió y se fue en camino a Betania, a donde casi creo que pasó la noche en casa de Jesús. Descansa y él se levanta el lunes por la mañana, pero ya se levanta con una firmeza, con una actitud diferente. Ya vio lo que había estado aconteciendo en la ciudad y entonces empieza a caminar con una firmeza en su corazón hacia el propósito de Dios. Y entonces dice la Biblia: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y entonces dice: y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Aquí la Biblia nos dice que Jesús se levantó y creo que no hubo almuerzo, se levantó demasiado rápido y lo que quería él es empezar el día. Y dice que cuando iba caminando entonces hubo hambre, y el hambre de la cual habla ahí es hambre física, pero a la misma vez su hambre física también se va a convertir a una espiritual, también se va a convertir en un hambre por algo más allá que lo que la comida puede producir. Y entonces dice el verso 13: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas de higos. Y entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Usted como que pudiese pensar que Jesús fuese injusto. Pues sí, ciertamente tenía hambre y fue a buscar en un árbol, en una higuera, algo que aquí en esta escritura dice que no era tiempo de higos. Pero yo quiero explicarles acerca de lo que es la higuera y lo que representa. En muchas partes de la escritura, la higuera es representativa de Israel. Dios, a través de los escritos de la ha enseñado que a Dios le gusta comparar cosas con árboles o con distintas cosas de la vida, para que nosotros podamos entender quién es Dios. Pues esos árboles representan, o sus características son importantes y nos pueden dar a saber qué es lo que Dios piensa acerca de las cosas con las cuales los está comparando. Entonces, cuando Jesús llega a la higuera, muchos dirían, pues no era tiempo de higos. Pero cuando nosotros estudiamos acerca de la higuera y nos damos cuenta que la higuera no un fruto, sino produce 2 frutos al año. Es el fruto que se da en la higuera en los tiempos de la Pascua.
en los tiempos en los cuales Jesús estaba ahí. Y entonces la higuera, lo que acontece es que cuando empieza a crecer y empieza a dar mucho follaje, el follaje también es para entenderse que con el follaje también crecen los primeros higos. Es como dijéramos los primeros frutos de la higuera, lo primero que da la higuera en un año. Después, más adelante, en septiembre, es cuando la higuera entonces da higos totalmente y se llena. Pero ese día, cuando Jesús tenía hambre, Él entró y vio la higuera. Y cuando vio la higuera, entonces vio que en ella no había fruto, que en ella no había nada para comer. Y Jesús fue conmovido en su corazón, porque de repente cambia de un pensamiento a otro y se va de un hambre físico a un hambre espiritual. Y él tenía el hambre cuando vio a la ciudad, de que Jerusalén y los judíos y la nación de Israel tuviesen un deseo de servir y de seguir a Dios y al mensajero que él había enviado, el Mesías prometido, Jesús de Nazaret. Pero mire algo, lo que pasó aquí, que es importante que todos nosotros veamos, que Jesús compara la higuera con Israel. E Israel, en el momento que él la visitó, Jesús mismo lo había dicho el día anterior, porque no reconociste o no entendiste el día de tu visitación. Literalmente el Señor está diciendo, yo vine a ti y traje lo mejor de mí. Y yo, siendo el dueño de la higuera, vine a buscar tus primeros frutos. Vine a buscar tus primeros frutos. Vine a buscar lo primero en ti. Pero no sabes qué, no hallé lo primero, sino tan simplemente hallé hojas, muchas hojas, a donde aparecía o aparentaba que iba a haber mucho primer fruto, pero el primer fruto no se encontraba. Al estudiar yo acerca de esto de la higuera, me di cuenta que el árbol de la higuera es un símbolo de tres cosas: prosperidad, bienestar y seguridad. Se los voy a decir una vez más. Los higos o la higuera representan prosperidad, bienestar y seguridad. Y cuando una higuera entonces estaba verde con muchas hojas, para los israelitas entonces eso era que iba a haber prosperidad. Por eso dice la Biblia que los judíos, cuando estaban en la cautividad, dice que ellos pensaban y decían: ¿hasta cuándo estaré yo debajo de mi higuera? ¿Hasta cuándo estaré en un lugar de prosperidad, bienestar y seguridad? Porque la higuera, para que dé buenos frutos, la tienes que cuidar. Le tienes que dar atención, y cuando le das atención y cuidado, ella por sí misma debería producir no un fruto, sino dos frutos. Y lo que Dios le estaba diciendo a través de Jesús a Israel es: yo he cuidado de ti, yo te he protegido, yo te saqué del lugar más atribulado, yo te hice una nación, yo abrí para ti camino, yo hice todo por ti. Pero ahora que vengo a extraer el fruto de ti, ya no hay o no existe fruto. Yo quisiera decirle a usted, comparémonos con Israel el día de hoy y veamos qué acontece en nuestra propia vida. Pues a veces nosotros también hemos gozado de la prosperidad, del bienestar y de la seguridad de Dios. Dios se ha sobrepasado con nosotros, increíbles. Ha hecho que nosotros prosperemos en medio de la adversidad. Ha hecho que nuestras vidas, que eran insignificantes, ahora tengan un valor inmenso. Pero ¿qué acontece? Que cuando Jesús viene a buscar en nosotros el primer fruto, no hay en nosotros fruto.
Y nos hallamos en la misma condición de Israel en aquel tiempo que Jesús maldice la higuera. Entonces, la Biblia dice que cuando Jesús no halló el primer fruto en la higuera, entonces le dice, no vuelva a comer nadie de ti. Está literalmente diciéndole a Israel, yo vine a ti, no entendiste el día de tu visitación, pues ahora nadie más comerá de ti. Nadie más verá el esplendor de tu gloria, sino que los días que vienen sobre ti serán días de dificultad, serán días en los cuales tus enemigos te rodearán, en que te echarán a suelo juntamente con tus hijos, porque no entendiste. Hay veces que eso debería estremecer nuestros corazones. ¿Por qué? Porque muchas veces, como nos ha acontecido a muchos en este tiempo, Dios nos ha bendecido en abundancia, pero cuando había todo lo que queríamos, cuando manejábamos los carros que más deseábamos y teníamos casas, carros y joyas y todo lo que teníamos, se nos olvidó muchas veces al Dios al que nos dio la bendición, la prosperidad, el bienestar y la seguridad. Yo te digo a ti, muchas veces nosotros hemos sido los causantes de que nuestra bendición, porque cuando buscamos más la bendición que al Dios de la bendición, perdemos el rumbo y nos hacemos amadores de las cosas más que de Dios. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿O qué es lo que buscaba Jesús? Jesús desea más fruto que apariencia. Jesús sabe que tú en tu vida tienes mucha promesa, pero hay veces que tienes poca acción. Y Jesús lo que está buscando en tu vida y en mi vida es que desea más fruto que apariencia. Jesús dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero muchas veces Jesús viene y busca el primer fruto y no lo halla. ¿Y por qué no lo halla? Porque hemos crecido muchas hojas, pero no nos hemos dado a la tarea de poder producir el fruto de Dios. Nos vemos hermosos con todo lo que tenemos, pero muchas veces hemos perdido la realidad de lo que es importante. Ahorita en este momento estamos viviendo un momento difícil de crisis en el cual, ¿qué acontece? Mucha gente se ha visto en la necesidad de ser dejado de sus trabajos o lo han dejado ir de sus trabajos y la enfermedad cunde en muchos lugares y nos estamos empezando a dar cuenta que lo importante que antes eran las cosas y el dinero, de repente se pierde todo y tenemos que volver a dar el fruto verdadero que es la familia, que es el hogar y sobre todo que es nuestra búsqueda de Dios. Pero ahora quiero entrar a la segunda parte de este mensaje. Y es el siguiente versículo que es importante que leamos. ¿Por qué? Porque él nos habla acerca de la purificación del templo. Y la Biblia dice de la siguiente manera. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. La habéis hecho cueva de ladrones, dice la palabra del Señor. Si seguimos leyendo allí, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle,
porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Miren lo que aconteció. Primero Jesús ve la higuera. Lo que les hablé antes, estaba buscando el primer fruto, pero no halló el primer fruto. Maldijo la higuera y cuando la maldijo le dijo: nunca más vuelvan a comer nadie de ti. Pero ahora entra al recinto a donde debería haber adoración a Dios, al lugar a donde se especializaba a hacer sacrificios al Dios Todopoderoso. Pero dice la Biblia que cuando entró a ese lugar, cuando entró al templo, que era un lugar enorme, bello, grande, espacioso, a donde mucha gente iba y venía, vio mucha actividad, pero poca profundidad. Vio muchas cosas, vio mucha religiosidad, vio gente haciendo ritos y ceremonias, pero no conectadas con el Dios de los cielos. Gente que quería tener una apariencia de que servía a Dios, pero realmente en su corazón no había un amor verdadero por el Dios que decían servir. Y usted dirá: pastor, es que esas escrituras hablan ¿de qué cosa? Hablarán de que no se puede vender comida en la iglesia, que no se pueden vender tamales o cosas. No, habla de algo más profundo que eso. Habla acerca de cuando la fe pierde su valor, porque la gente está más interesada en las cosas físicas y materiales que en verdaderamente voltear y tornar su corazón al Dios de los cielos. Eso es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo ahí es que Dios ya no quiere que seamos religiosos. No solamente ir a una reunión, no solamente ir y visitar un edificio, no solamente hacer cualquier cosa, no. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos de todo corazón saber que más que un edificio, nosotros somos la iglesia de Cristo. Más que ir a la iglesia, nosotros somos la iglesia. El edificio no es la iglesia, es tan solamente el lugar donde la eclesía de Dios se reúne para hacer ¿qué? Para poder en la tierra. Es por eso que el día de hoy, mis hermanos, Dios nos está hablando y nos está diciendo que es tiempo de que nosotros volvamos a tener lo que es verdadero. Y no sabe qué es lo verdadero, nuestra búsqueda de Dios. Y miren lo que dice la Biblia y sigue diciendo que es necesario que nosotros entendamos que Jesús dijo: no saben qué, aquí hay mucha actividad, pero no mucha comunión. Actividad, pero ninguna cercanía y profundidad conmigo. Y decía, y no dejaba ni estaban haciendo, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren lo que está diciendo, y esto es lo que veo que está aconteciendo alrededor de nosotros. La iglesia había perdido su enfoque. Nos habíamos hecho más, nos habíamos enfocado más en cómo teníamos oficios y los lugares. Nos habíamos enfocado más en sillas y más en pisos. Nos habíamos enfocado más en cómo estaba pintado el edificio, pero no en traer a un pueblo a una búsqueda verdadera de Dios. Y la crisis en la que estamos viviendo o hemos vivido nos está enseñando que lo más importante no es lo exterior, sino que Dios está buscando un corazón que pueda, que busque cercanía a Él, se convierta en nuestra prioridad. Ahora yo puedo ver a hombres y mujeres de día y de mediodía y de noche están dispuestos a clamar al Dios de los cielos, y la iglesia está siendo sacudida y el templo está siendo limpiado y el templo está volviendo a ser lo que Dios desea que sea, un lugar de oración para
presidentes y hombres que representan sus naciones ponerse de pie y decir: solo en Dios tendremos esperanza. Es cuando Dios le está llamando a la iglesia a entender: eso es ser un verdadero templo de Dios. Cuando la iglesia no se queda en cuatro paredes, sino que sale a través de su oración para conquistar y cambiar. Yo quiero decirte al terminar este mensaje: el más grande de Dios está por acontecer. El más grande despertar de Dios está por acontecer en nuestra hora y en nuestro tiempo. Tú has sido llamado como un hacedor de historia, para que en este momento puedas saber tú que no es a través de las cosas exteriores o de los edificios los que le dan valores a la iglesia. Lo que hace una iglesia poderosa y valiosa tiene que ver con su fruto y con su oración. Que el fruto del Espíritu esté en nosotros. Y segundo, que la oración se haga parte de nuestras mismas células y de nuestro mismo ser, a donde el ADN de la iglesia, más que tan simplemente sea querer tener prestigio, fama y reconocimiento, sea ser conocida en el cielo por el Dios que la creó y le dio propósito para cumplir. Te lo digo de esta manera y termino diciéndote: Dios como nunca antes nos está llamando a ser más profundos y menos religiosos. A no decir tanto que somos cristianos, que ahora Él quiere que con acciones seamos cristianos, porque cristianos significa seguidores de Cristo, aquellos que andan como Jesús. Pero volveré a la primera parte de la higuera para cerrar esto y decírselo así, de lo que lee la palabra de Dios. Y entonces luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Solo ocupa espacio en mi jardín. Pero el jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien; si no, entonces puedes cortarla. Voy a decir algo que pueda ser que va a sonar muy directo o que aún se oigan un que se usaba en aquel entonces. No era fertilizante hecho en una fábrica o en una bodega. El fertilizante era el excremento de los animales. Era lo que desechaban los animales, que se juntaba y entonces se echaba sobre la higuera o se echaba sobre la planta para que ella pudiese extraer los nutrientes. Y usted me está diciendo: pastor, ¿qué está diciendo? A muchos de nosotros lo que está pasando alrededor de nosotros es algo bien difícil de vivir. Es una experiencia que no esperábamos. Y parece que decimos: es que la vida se ha hecho bien difícil. Huele mal. Es una mala experiencia. He pisado en algo que no quería pisar. Y traigo aquel olor y traigo aquella experiencia negativa. Pero no sabes qué. Es la oportunidad que Dios le está dando a la iglesia de poner en ella fertilizante, las cosas que van a extraer de ella, que pueda dar el primer fruto, que pueda volver una vez más a ser lo que ella debe ser. Porque el Señor y dueño había venido a buscar fruto ya por 3 años y no lo halló, y estaba listo para cortarla. Pero yo creo que como nunca antes la iglesia se levanta
como una higuera que no solamente tiene hojas, sino que tiene higos. Y higos que pueden alimentar a las naciones. Higos que demuestran los frutos de vida que Dios ha anhelado que tengamos para que Él sea glorificado en la tierra. Este día yo decreto sobre ti que nos levantamos no solamente para poder representar a Cristo en la tierra, sino para ser su voz, sus portadores al mundo de un mensaje de vida, de paz y de oportunidad. Porque para eso vino Cristo. El día lunes de la vida y experiencia de Jesús fue decirle a Israel, como nos dice a ti y a mí el día de hoy, es tiempo de dar el primer fruto y es tiempo de poder ser el templo de Dios a donde se ora por las naciones de la tierra. Y a ti que pudiese ser que sea la primera vez que has oído de Jesús, yo quiero decirte que también tú eres una higuera y que Dios te ha bendecido con vida, con respiración y con las oportunidades que tú mismo ni has entendido. Pero Él viene buscando fruto en tu vida. Ha hecho tan grande inversión en ti que ahora está buscando. Él está buscando el fruto de su inversión. Y hay veces que a nosotros nos ha gustado vivir la vida llena de apariencias y de cosas. Y hay veces que hemos llenado nuestro corazón con las cosas que perecen, con las cosas físicas y materiales. El Señor te dice, de la única manera que puedes dar fruto es que me conozcas a mí, el dador de la vida, y puedas usar tu fe para pedirme a mí que venga a tu corazón, lo llene, lo salve, lo limpie y haga de él lo que yo dije que lo haría, el templo del Espíritu Santo, para que seas un árbol que dé fruto, pero también un templo que ore por las naciones de la tierra y que se conecte el cielo con la tierra. Te hago esta pregunta: si tú no has aceptado a Jesucristo como el Salvador de tu vida, te extiendo esa invitación. Es más que tan solamente la oración, sino de aquí siguen pasos para que tu vida sea transformada. Pero sí comienza con una declaración de la boca, porque dice que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese será salvo. Si tú quieres confesar a Jesucristo, di estas palabras conmigo y dilas en voz alta y de todo corazón. Señor Jesús, te necesito en mi vida. Sé que sin ti estoy vacío. Ven y perdona todos mis pecados. Lávame en tu sangre. Lávame en tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde este día quiero dar fruto. Desde este día quiero ser un templo, pero de oración por las naciones. Y que el gran despertar comience en mi corazón. Gracias, Jesús, porque me perdonas y me transformas. Amén. A todos aquellos que nos han escuchado el día de hoy, te animo a que sigas en sintonía de esta serie Día a Día con Jesús. Sé que seguirá confrontando tu vida, pero también alimentando tu espíritu para que día a día te conviertas más y más en un guerrero de Dios, manifestando su gloria en la tierra, porque para eso naciste y fuiste creado. Te bendigo el día de hoy y sé que Dios seguirá haciendo y manifestando su bien hacia ti, hoy y siempre. Te bendigo. Excelente día.